Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Dr. David Watts, Paris Reagan, Dave Smith y el Dr. Tommy Bates. Y estamos muy alegres de tenerles con nosotros el día de hoy. Quien quiera que usted sea y de donde quiera en el mundo en que esté sintonizando, esta programación llega a una gran parte del mundo. Todo el mundo donde llega no lo están viendo, pero está allí si lo quieren recibir. Y nosotros estamos privilegiados y honrados de llegar a sus hogares, quiero que lo sepan, por unos momentos pues cada día, para estudiar la palabra de Dios juntos. No hay nada como ello, damas y caballeros. Si ustedes toman el tiempo para estar con nosotros cada día, lo más que puedan, la mayor cantidad de tiempo, si ustedes no lo pueden hacer, si están trabajando o algo así, entonces grábenlo y véanlo en otro momento, porque necesitan la enseñanza que se entrega acá. Vamos a continuar donde nos quedamos, Lauren. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley. No se refiere, en este caso, a la ley de Moisés, sino más bien a la ley del pecado y la muerte. Que el mal La naturaleza pecaminosa. está en mí. La idea es que la naturaleza pecaminosa siempre estará con el creyente. No hay en el griego que nos diga que es temporal, por lo menos hasta que suene la trompeta. Podemos exitosamente dirigirnos a la naturaleza pecaminosa de una sola manera, y eso es por nuestra fe en Cristo y la cruz, lo que Pablo detallará en el próximo capítulo. Ahora, esto es algo muy fuerte. Lo que nosotros podemos hacer, la única manera de dirigirnos a la naturaleza pecaminosa, y de hecho yo lo hablé en la programación de ayer, que la mayoría de los cristianos mencionamos la naturaleza pecaminosa y no saben de qué se habla. Nunca han escuchado tal cosa, y yo puedo entender eso. Recuerdo, y yo mencioné esto anteriormente, pero viajando en campañas en toda la tierra, ¿no? Y bueno, desde el tiempo cuando yo era un niño hasta que, 20, 30 años atrás, yo nunca escuché un mensaje sobre la naturaleza pecaminosa. Yo compraba libros en librerías cristianas, donde quiera que íbamos, ¿no? El lunes de la mañana, eso era lo que yo hacía. Y leí cientos de libros, los leí todos y nunca leí un mensaje sobre la naturaleza pecaminosa. Ninguna declaración al respecto, jamás lo escuché. Aún después de todos estos años y escuchar tantos mensajes de tantos predicadores, nunca lo escuché. Y realmente hasta que empecé a estudiar, ¿cómo se llama? Kenneth Wuest. A Kenneth Wuest, esos libros, yo no sabía lo que era la naturaleza pecaminosa. Y estoy seguro que tengo mucho que aprender ahora, pero esto es algo que Adán y Eva, cuando ellos cayeron, su naturaleza se convirtió en una de pecado. Y lo has dicho muchas veces, cuando nosotros hablamos de alguien que tiene una situación, decimos, bueno, esa es su naturaleza. Bueno, de lo que estamos hablando, la naturaleza pecaminosa, esa es su naturaleza. Y es con todos. Y sé que algunos dicen, bueno, cuando usted es salvo no hay naturaleza pecaminosa. Bueno, eso no es verdad. Pablo realmente tomó mucho tiempo explicando algo que entonces no existe. Sí, no existe ciertamente, y sí existe. Así que cada persona tiene una naturaleza pecaminosa, pero no debe de causarle problemas. No debe de causarles dificultades en lo absoluto, pero sí causará gran dificultad si nosotros permitimos que así sea en nuestras vidas y corazones. Y yo creo que el Señor habló a mi corazón varios meses atrás y me dijo, la única manera que el creyente va a tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa, eso es a través de la cruz de Cristo, que sea el blanco de su fe, como hemos dicho una y otra vez, y vivir para Dios a través de Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y que nosotros aceptemos eso. Es la única manera que vamos a tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa.
De otra manera gobernará nuestras vidas y corazones. Ahora, quiero reiterar eso una vez más. Hay muchos de ustedes que me están viendo en este momento. No son hipócritas. Ustedes aman a Dios, pero están siendo gobernados por la naturaleza pecaminosa. Y así es porque están tratando de vencer de la manera equivocada. Están tratando de hacerlo ustedes mismos y no pueden. Y mencionamos esto anteriormente, que la mayoría trata de vivir para Dios por medios de la fuerza de voluntad. Así es, pero eso no va a funcionar. Y la victoria es suya si lo hace a la manera de Dios, y esa manera es la cruz. No hay otra manera. Y la naturaleza pecaminosa permanecerá hasta que suene la trompeta. Cuando suene la trompeta es el final de la naturaleza pecaminosa para ustedes que aman a Dios. Y no debe de causar problemas, pero puede causar muchos problemas si lo vemos de la manera equivocada y tratamos de vivir para Dios de la manera equivocada. Entonces la naturaleza pecaminosa toma el control, y el Señor habló a mi corazón y me dijo que la naturaleza pecaminosa nos gobernará si tratamos de vencer de la manera equivocada. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Palabras importantes, Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Bueno, me gustaría explicar eso de la naturaleza pecaminosa. Cualquier persona que tenga niños, no le enseñan a ser celosos. Automáticamente No lo enseñan a los son. niños. Cuando cumple 18 años de edad y se va a la universidad, no hay que enseñarle una clase de mentir, ¿verdad? No se necesita nada de eso. Esas cosas existen ya. De hecho, Gálatas nos habla de las obras de la carne, porque así es como la carne, la naturaleza caída, la naturaleza del pecado, así es como la carne obra. Y bueno, algunos dicen, Disculpa, ¿qué es la carne? la carne es el yo que no ha nacido de nuevo. Bien, pero ¿la carne puede gobernar a los cristianos? Si siguen las obras de la carne, sí, absolutamente. La carne es el poder degenerativo o el espíritu degenerado en mí, la naturaleza caída, que quiere gobernar por encima de mí. Bien. Y Gálatas dice que así es como funciona, porque uno se encuentra con gente que dice, bueno, yo jamás haría esto, jamás haría aquello. O dicen, mi familia, nosotros jamás hacemos eso, nuestra familia jamás hace eso. Pero si usted está en un ambiente en el que su madre es una prostituta y usted no sabe quién es su padre, usted crece en las calles de la ciudad, así es como usted obraría, usted haría lo mismo, es así como obra la carne. Así es. Esas son las obras de la carne, de el hombre natural que nace en este mundo. Por eso es que debemos nacer de nuevo. Y la única cura y antídoto que hay para esa naturaleza pecaminosa, para conquistar eso, es Cristo tomó esa naturaleza. Él entró al vientre de María y se vistió a sí mismo, no de pecado ni de la naturaleza pecaminosa, pero, ¿cómo lo decimos? Fue inyectado en él en la cruz, pero él vino en la carne para poder vivir vida victoriosa por nosotros. Así, cuando uno se fija en la declaración que usted hizo y también lo que el hermano Bates ha dicho aquí, que el único remedio para el pecado es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, eso es cierto para el incrédulo y eso es cierto para el creyente también. Jesús vivió una vida en su perfecta humanidad y vivió una vida en la que él tenía una vida de oración fuerte. Me encantaría modelar la mía y lo he hecho. Leyendo acerca de la vida de oración, he modelado mi vida de oración sobre su vida. Él era un hombre que ayunaba. Él era un hombre que evidentemente era muy estudiado en la Escritura. Y él iba a la iglesia, él iba a la sinagoga. Jesús hizo todas estas cosas, pero no era capaz de redimir a la humanidad o de quitar el pecado y su poder a través de esas cosas. Así es. No fue hasta que él murió en la cruz del Calvario que él pudo redimir a la humanidad y quitarle la autoridad al pecado
sobre la vida humana, la única manera de poder hacerlo fue muriendo en la cruz del Calvario. No se trata de una declaración fuerte, es una declaración verdadera. La única respuesta para el creyente y la única respuesta para el incrédulo y para el pecado que atormenta sus vidas es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Si se hubiera podido hacer de cualquier otra manera, aún Cristo hizo la pregunta en el huerto de Getsemaní. Si hay algún otro remedio para este problema del pecado, hagámoslo de esa manera. Mas, sin embargo, no sea mi voluntad, sino la tuya, y la voluntad de Dios para remediar a la humanidad de la culpa y del poder y de la presencia del pecado fue Jesucristo muriendo en la cruz. Es la única solución. Yo recibí una carta tiempo atrás de un joven que era homosexual y él me dio sus posiciones en todas las maneras posibles, ¿no? Me dijo que cuando yo escuché lo que usted dijo, yo con un bate rompí todas las ventanas de mi vehículo, tratando de desquitarse con alguien. Y la próxima semana recibí otra carta. ¿De su propio carro? De su carro, sí, de su propio carro. Qué inteligente, ¿verdad? Sí, muy inteligente. Y recibí otra carta. Decía, en esta ocasión, solamente rompí el parabrisas. Me decía, usted me está matando con lo que dice. Me está matando. Y recibí una tercera carta de él. Muy interesante. Él empezó diciendo, ahora me tiene. Oh, wow. Me atrapó. Entiendo que esto está mal, lo que estoy haciendo. Y yo le he pedido a Dios que me perdone. Alabado Le he Dios. pedido a Cristo que entre a mi corazón y yo no voy a romper más mi vehículo. Amén, amén. Tenemos que ir a la Hermoso. pausa, así que por favor no se vayan, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Ahora lo que quisiera saber es por qué este joven, por qué él va a querer destruir su vehículo de esta manera. Hermano Swagger, mucha gente que estaba en la comunidad LGBTQ es muy enojada, muy frustrada, muy ansiosa, está deprimida y ese enojo que él sintió, obviamente el diablo estaba siendo conmovido dentro de él porque él no hubiera respondido ni hubiera tomado el tiempo de escribir una carta Así si no es, así supiera que es. lo que usted estaba diciendo era verdad. Estaba sintiendo convicción, frustración, no sabía cómo hacerlo, pero es un testimonio tan impresionante porque hay mucha gente en la iglesia que ha descartado a esa gente que está en ese estilo de vida, pero nosotros estamos diciendo que el poder de Dios, el mensaje de la cruz puede salvar, redimir y restaurar una persona, aún una persona que esté viviendo ese estilo de vida LGBTQ. La gracia de Dios es suficientemente poderosa y fuerte para salvarlos y para libertarlos de esa atracción del mismo sexo, porque la atracción del mismo sexo es una fortaleza demoníaca en la vida de la persona y muchos consejeros cristianos, ellos dicen, bueno, no se puede, no pueden restaurar ni hacer que una persona homosexual sea heterosexual. Solamente pueden hacer que ellos dejen de cometer los actos de la homosexualidad, pero no pueden hacer que ellos lleguen a romper esa atracción. Pero la sangre de Jesús es poderosa para salvar a una persona que esté en ese estilo de vida y esta generación se ha abrumado tanto con eso que se encuentra en los medios, en las escuelas, en todo lugar cuando se trata del transexualismo, la comunidad LGBTQ, todas esas cosas son tan prevalentes en nuestra sociedad. La única respuesta para salvar a los perdidos en ese estilo de vida es la cruz, es la sangre de Jesús. Así que es un gran testimonio poder escuchar eso. La homosexualidad es el resultado de la caída de Adán, es una distorsión del deseo sexual natural que existe en la humanidad. Es una distorsión del deseo sexual.
El hermano Smith y yo fuimos llamados un día para ir a hablar con un joven, yo no sé si usted lo recuerda, hace varios años, que llegó a la iglesia y él le acababa de confesar a su familia de que él era un homosexual y no era miembro de la iglesia, pero él vino para hablar con alguien y la hermana lo trajo porque estaba comenzando a tener sentimientos de suicidio después de haberle dicho a su familia. Él estaba adicto a metanfetaminas y creo que también era cocaína. Él estaba drogado y estaba confesando de que era un homosexual. Y al estar allí, estaba sentado yo con él y comenzó a contarnos cosas y le dije yo, mira, yo no creo que tú viniste para acá porque tú querías que alguien te dijera que lo que haces está bien. Yo creo que tú estás aquí porque tú sabes que la manera como estás viviendo no está bien. Y yo estoy aquí para confirmártelo porque de acuerdo a la Escritura, la homosexualidad es un pecado delante de Dios. Estoy aquí para confirmarte eso. Eso es cierto. Le dije, sin embargo, hay un remedio para el pecado. Hay un remedio para esa atracción y la razón por la que él estaba pensando en quitarse la vida es porque su familia era salva. Le dijeron, te amamos, tienes la bienvenida en nuestro hogar, pero jamás podrás venir y traer ese estilo de vida a nuestra casa. No lo podemos permitir. Y él vino a nosotros y yo le dije, vamos a orar contigo. Y en cuanto dijimos que íbamos a orar, lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, porque él comenzó a darse cuenta de que había esperanza, había una respuesta. Sí. Y oramos juntos. Él aceptó a Jesús en su corazón, en su vida. Y 2 semanas después, yo no sé si le conté esto a usted antes o no, pero recibí un mensaje de él y él dijo, yo solo quiero que sepan que cuando ustedes oraron por mí, toda mi vida cambió. Ese deseo totalmente me dejó. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y él nació de nuevo. Sabes, nosotros no estamos en contra No de los para nada. homosexuales. Estamos en contra de la Así es, homosexualidad. correcto. No estamos en contra de los alcohólicos. es. Estamos en contra del alcoholismo. Amén. No estamos en contra de los que apuestan. Estamos en contra de las Así apuestas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó Amén, su así Hijo es. unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si le hubiese dicho no te preocupes, no hay problema, todo está bien, Así es. eso es otra cosa. Lo hubieses destruido. Sí. Lo que estamos dando aquí es un mensaje de esperanza. Así es, correcto. Sí. Mi Biblia dice, tales fueron algunos de vosotros. Sí. Así es. Así es. Y es la prueba. Mire, me encanta esta historia porque es la prueba. Es la prueba de que la cruz del Calvario ha derrotado a cada fortaleza del pecado, no importa qué sea. Amén. Pero la cruz del Calvario ha derrotado no solo, miren, Dios no solo le quitó la culpa a ese joven, Él no solo le borró la cuenta a él para que pudiera llegar al cielo, sino que le arrebató al pecado su poder para que no pudiera dominar ni controlar su vida ni un Amén. momento más. E inmediatamente después de nacer de nuevo, él fue libertado del poder del pecado para poder vivir una nueva vida. La cruz del Calvario le ha arrebatado la autoridad al pecado y su poder sobre la vida humana, y todo lo que tenemos Así que es. hacer es creer. Esa es la clave, que para que el individuo pueda detener los actos del pecado, los actos de la homosexualidad, pero Sí. la atadura de la atracción del mismo Amén. sexo es rota, porque demasiada gente no cree que esa atadura puede ser rota, y puede ser rota, tal como la atadura del alcoholismo, la atadura de la drogadicción. Esa atadura puede ser rota, esa atracción del mismo sexo puede ser rota porque es anti la naturaleza, contrario al diseño de Dios para la sexualidad humana. Así que es algo tan poderoso poder ver estos testimonios, porque hay personas jóvenes tan confundidas que han crecido en la iglesia, que se ha ido a una universidad secular o lo que sea, y su mente está siendo contaminada con este estilo de vida que es tan prevalente en nuestro mundo el día de hoy. Saben que no es correcto, y por eso es que hay una tasa tan alta de depresión y de Sí, suicidios suicidios, así entre es. este grupo, porque saben que no es correcto. Estamos viviendo en un tiempo, hoy día, con el nivel más alto de suicidio Sí. que jamás hemos visto. Es de proporciones epidémicas. Usted mencionó algo, dijo que si ellos le hubieran dicho a ese joven que no había problema, que no era un gran lío, ellos lo hubieran destruido.
Yo de hecho leí un libro una vez cuando estaba en la universidad llamado La visión moral del Nuevo Testamento, escrito por un profesor de Duke. Y él estaba hablando de un amigo suyo que vino a él con la lucha de la homosexualidad. Y su amigo sabía que no era correcto y básicamente él le dijo que no era un gran problema. Esto es lo que tienes que hacer. Básicamente él le dijo que dejara de pecar, que no era un problema grande, lo estaba tomando a la ligera. Le dijo, enfócate en estas otras cosas, y fue algo tan destructivo. Ese punto de vista lo dejó mal. Cuando lo hace dejó atado, eso, no está lo dejó ayudando a mal. la persona. No se les ayuda en lo absoluto, se quedan atados. ¿Por qué es que tenemos a ciertos individuos en lugares de importancia en la nación que quieren hacer ilegal hacer lo que acabas de decir? Así es. Yo sé que esto probablemente existe en todo el país, pero en la ciudad de Dallas, Texas, por ejemplo, hay una ordenanza de la ciudad específicamente en contra de lo que llaman ellos terapia de conversión. Si tratan de aconsejar a alguien y convertir a esa persona fuera de ese estilo de vida, de hecho es ilegal. Y yo sé que no solo es en Dallas, pero es en todo el Otros país. estados. Y ese es el enemigo que trata de prevenir que la verdad salga y que la gente no conozca la verdad ni entienda la verdad, y de entender de que la sangre de Jesús puede libertarnos. Miremos a Alcohólicos Anónimos. Mi nombre es tal y tal y soy alcohólico. No he estado bebiendo por un año y ellos dicen que eso es un éxito. Ellos creen que usted todavía es un alcohólico. Le doy gracias a Dios que Dios te Así libra. es. Y nosotros lo cantamos los domingos. Y si el Hijo os libertare, libre seréis. Si yo estaba bebiendo fuertemente cuando vine a Cristo a la edad de 21 años, yo no estoy luchando con el alcoholismo el día de hoy. Soy libre. Yo no Amén. luché desde el día que le conocí hasta el día de hoy. Yo no he luchado con una atracción a ir a beber. Y yo soy libre el día de hoy porque Jesucristo me ha libertado de esa atadura. Hay más que solo estar en recuperación para la gente de afuera. Sí. Hay libertad el Sí. día de hoy. Amén. No es recuperarse del pecado, sino que uno es libre de ello. Libre, Y así eso es es. lo que Jesucristo pagó en el Calvario, la libertad. Así es. Por la gracia de Sí, Dios. amén. Bien, Lauren. Bueno, antes de continuar, quería mencionar que en su enseñanza sobre este segmento, y es desde el 21 hasta el 8.2, usted nos dio 4 diferentes leyes específicas que la Biblia nos señala. Leyes específicas que son constantes, no son leyes de haz esto o haz lo otro, sino que son leyes espirituales. Y las 4 que usted nos dio que vamos a cubrir en el versículo 22 es la ley de Dios conforme al hombre interior, en segundo lugar la ley de la mente, en tercer lugar la ley del pecado y de la muerte, y en cuarto lugar la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora, para este estudio añadí una quinta que acabamos de leer en el versículo 21 y la llamé la ley de la oposición, queriendo decir que no importa dónde estemos en nuestro caminar con Dios, no importa dónde estemos como cristianos, los oponentes a los que nos tenemos que enfrentar aún existen, y solo con conocer el mensaje de la cruz no previene que uno tenga que viajar a través de la presencia del enemigo. Esa es una de las cosas que yo creo que la gente se desanima por eso. Dicen, bueno, hermano Swagger, yo pensé que si yo ponía mi fe en Cristo y la cruz, yo jamás iba a ser atacado otra vez. Sí, que No, jamás habría otro problema, porque, bueno, yo estoy haciendo lo que usted dice, pero evidentemente tal vez no tengo una revelación o estoy haciendo algo mal. La ley de la oposición simplemente dice que si no tratamos con el pecado consistentemente de la misma manera que Dios nos ha delineado como debemos hacerlo, entonces la oposición no solamente estará allí, pero de hecho puede dañarnos grandemente. Entonces la ley de la oposición fue la primera. creo que esto va a suceder en la vida de cualquier creyente. Y es importante decirlo. Mire, hemos llegado a un segmento en la iglesia donde dicen, bueno, si usted realmente tiene la fe, jamás... Se terminó el tiempo. Vamos a tener que continuar bien. en la próxima programación. No se la pierdan. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.